Siento que en este momento volver a la escala humana es también seguir todas estas conversaciones que se han tenido sobre cuál es la ciudad de la proximidad, la ciudad de los 15 minutos. También un cambio de patrón de consumo generacional donde unos ya, unas generaciones dicen yo ya no quiero comprar. Vamos a actuar sobre esto, pero ya no va a ser este uso de oficina que ya no se está requiriendo, que ya el mercado no lo está pidiendo, sino vamos a crear lo que en realidad el mercado sí está necesitando, que es unidades de vivienda. ¿Qué datos le estás entregando a un inversionista para yo saber que esto puede ser un efecto boomerang, que me desocupe y después vuelvan porque de pronto los costos de acá no les dan? ¿O realmente esto puede ser de largo plazo y yo puedo tener esa expectativa de que en el tiempo puedo traer unas 700,000, 600,000 personas a densificarme el centro? Yo estoy segura que tú dentro de esa rentabilidad también puedes dar una solución digna. En Colombia tenemos apenas cerca del 15-20% de los contratos de manera formal y con garantías formales. Aunque hayan contratos, medio en contratos, muchas veces con garantías muy informales. Arrendando Podcast es el podcast inmobiliario donde creemos que las llaves del mundo de los bienes raíces no deberían estar en manos de unos pocos. Invitamos a expertos que saben y se atreven a preguntar cómo abrir la puerta a nuevas oportunidades de inversión y acelerar tu crecimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, bienvenidos a este episodio de Arrendando, el podcast inmobiliario. Hoy con una invitada súper especial, Eulalia Castro Di Filippo. Eulalia es profesional en gestión y desarrollo urbanos, una profesión súper interesante que yo particularmente no sabía que existía como pregrado, sino como un enfoque de especialización. Y pues hoy tendrá mucho que contarnos. Eulalia, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en este espacio. Hola Javier, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, espero estarles contando no solamente respecto a mi carrera y a mi pregrado, que es normalmente un tema de conversación, sino también sobre temas urbanos que nos interesen a todos. Pues bienvenida y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De lo que hablamos ahora y de tu presentación, una de las cosas que más me llama la atención es tu pregrado. Yo conocía el urbanismo como posgrado y como posgrado que hacen los arquitectos normalmente, también los economistas, pero no lo conocía como pregrado. Cuéntanos un poco cuál es el enfoque de esa carrera y por qué te interesó esa carrera. Bueno, puedo empezar incluso por cómo me interesó. Yo vengo de un pueblo que se llama Mompox, Bolívar. Este pueblo es bastante reconocido por tener estos temas de la colonia y la arquitectura y la importancia. Mi papá es arquitecto y siempre estuve permeada por estos temas y yo me estaba presentando en todas las universidades cuando tocó el momento en arquitectura, pero sentía que le faltaba a la arquitectura, o en mi concepción le faltaba un poco estar más en la toma de decisiones. Y comencé a presentarme en ciencias políticas y en arquitectura. Y haciendo una de las entrevistas en la Javeriana, uno de los entrevistadores me dijo que si había conocido o había escuchado Equística, que en ese momento se llamaba la carrera. Equística. Y ya te contaré como por qué y por qué ya no se llama así. Entonces llegué ese día a la casa y me puse a buscar el pensum y vi como, wow, esto de pronto, esto sí era lo que quería. Y las materias eran como movilidad, espacio público, hábitat. Entonces sentía que había encontrado ese punto medio que justamente me estaba faltando, y así es como termino yo en el pregrado de Equística, un pregrado que de hecho todos pensaron en su momento que se refería a algo de caballos, pero para nada. Sí, es que suena parecido. Suena parecido, pero no. La equística es una ciencia que creó un griego a final como de la Segunda Guerra Mundial, y él lo que quería era como crear una doctrina que estudiara los asentamientos humanos. Entonces él creó toda esta teoría y esta doctrina alrededor del estudio de los asentamientos humanos, pero siento que él, un poco su teoría era muy de matriz, de yo pongo unos problemas y me genera una solución, ¿sí? Como para automatizar los problemas de las ciudades y sus resoluciones. Pero pues tú te vas dando cuenta en el diario del ejercicio de estos temas urbanos, que no hay solución perfecta y no hay problema tampoco que sea igual a otro, porque todo depende del contexto de la ciudad. Entonces, pues, como a mitad de carrera, nos comenzamos a llamar Gestión de Desarrollo Urbanos, y un poco lo que aprendimos y lo que en este momento sigue enseñando la carrera es como la importancia de ver a los espacios urbanos, a los asentamientos urbanos de manera holística,
con visión de todas las frentes. Es decir, un arquitecto que luego se especializa en urbanismo o un ingeniero que luego se especializa en urbanismo siempre va a tener ese frente que fueron enseñados, o incluso abogados que normalmente se dedican al tema de ciudades también siempre van a mirar como desde su lado y no lo van a ver como desde varias aristas al mismo tiempo. Y creo que eso es importante porque una ciudad al final tiene demasiados, o un conjunto de demasiados elementos que se tienen que tener La ciudad en es cuenta. viva, la ciudad tiene una vida propia Así es. y la ciudad evoluciona. Mira que es muy particular porque cuando tú visitas cualquier ciudad latinoamericana siempre van y te muestran una zona de la ciudad que fue diseñada por un arquitecto, wow, entonces siempre te la muestran, pero las ciudades latinoamericanas viven también un caos muy particular. Y tenemos como esa historia, todas tienen su casco histórico de la colonia, tienen su huella de la colonia, tienen su huella de su vida republicana ya con otro estilo arquitectónico, aquí pues se adaptó a algo francés, y en fin. Pero la evolución se va dando y cuando digo la ciudad tiene vida propia, es que depende de un contexto muy particular de la migración que se da dentro del mismo país por razones económicas, por razones de violencia, por razones políticas. Entonces incluso la cultura de la ciudad cambia. Bogotá pues es un ejemplo grandísimo de ello y hoy lo estamos viendo en otras ciudades, como Medellín, que particularmente es una ciudad muy de los países y de un arraigo cultural muy fuerte, hoy se ve permeada por un cambio también muy fuerte por la llegada de extranjeros a vivir en Medellín, a vivir en la ciudad. Bogotá lo vivió con migración interna, entonces tú en Bogotá, lo normal es ser fuera de Bogotá, tienes de ser de fuera de Bogotá. Entonces eso también cambia totalmente la dinámica de la ciudad, porque ya llega una nueva cultura, condiciones socioeconómicas diferentes, y, y empieza a crear como pequeñas ciudades dentro de la ciudad, ¿no? Empieza a generar unas pequeñas ciudades también por grupos culturales, por cierta identidad en principio y en otros por dinámicas propias o económicas de la ciudad. Y ahí empiezan a transformarse. Y, y eso que se diseñó y se pensó, la ciudad fue por otro lado, pero muchas veces no es porque se haya implementado una política equivocada, sino porque las evoluciones fueron así. Y entiendo esa la lectura que ustedes empiezan a hacer de una manera mucho más integral. Desde el principio yo creo que lo que más recuerdo de mis primeras clases es la afirmación de las ciudades son dinámicas y están en constante cambio y constante movimiento. Y ni el cambio ni el movimiento tú lo puedes parar con ninguna política, ninguna de las dos. Y las ciudades al final, como decía Jane Jacobs, este tema de living cities, que la ciudad es un organismo al final y lo hacen las personas y las personas poco a poco las generaciones van cambiando, las personas van migrando, las necesidades también se van creando, porque las necesidades que los ciudadanos tenían hace 30, 50 años no son las mismas que estamos teniendo hoy en día. Entonces, mi punto es un poco como pensar soluciones que tú te puedas adelantar, soluciones urbanas en las que tú de pronto te puedas adelantar, pero igual también ir adaptándolas. Entonces siento que más que el tema de solamente pensar, ahí sí, la ciudad es dinámica, es uno también como ciudadano pensar y como tomador de acciones y tomador de decisiones urbanas es cómo me adelanto, pero también cómo me voy adaptando cada vez, porque esto con el tiempo va cambiando y en 10 años también necesitaremos otras cosas. En 10 años la teoría que hoy manejamos de pronto se haya quedado obsoleta y me recuerda mucho, o lo podré resumir en una frase de Jorge Drexler, de una canción Movimiento, y dice, estamos vivos porque estamos en movimiento. Entonces creo que me quedaría con esa frase para todo, sobre todo para el tema de las ciudades. No, pero mira que sí, en el tema de las ciudades, pues tú lo acabas de decir, y yo te lo dije ahora, las ciudades son como seres vivos, que van cambiando y van mutando y se van transformando. Y es ahí todo muy chévere, pero ya luego sales y te chocas con la realidad. Tú tienes esa visión y están las otras visiones parciales de otras áreas y profesiones y otros tomadores de decisiones. Cuando sales a la vida profesional, con todo esto, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras, y por dónde arrancas, porque te encuentras la planeación de las ciudades, digamos, desde las alcaldías o los distritos, desde las secretarías de planeación, que es como nosotros lo tenemos estructurado aquí en el país, pues sí hay unos componentes técnicos muy fuertes con una visión muy de arquitecto. Y por otro lado, de pronto una visión muy de economista y muy
de cómo funciona económicamente la ciudad, pero así como un poco separadas las dos visiones de la planeación. ¿Y qué te encuentras y qué has podido aportar o qué has encontrado de cambio ya en el ejercicio de la profesión? Javier, que la conversación ha venido cambiando desde que salí de la universidad y hasta el día de hoy. En este momento estoy en el sector público y te podría decir que es otra cosa distinta un poco a la que yo tuve que conocer cuando estaba estudiando, que claramente se miraban las ciudades o se ordenaban desde solamente lo económico, solamente la gobernanza, solamente el tema ambiental, o incluso ese era de los que menos se tenía en cuenta en su momento. Sí, hasta hace poco Hasta sí. hace poco que ya hemos venido tomando esta conversación de cómo enfrentamos el cambio climático y tomamos acciones frente a esto. Pero creo que ahora lo importante que nos hemos dado cuenta es que hay que tener todo en cuenta al mismo tiempo, todos los factores de la ciudad, pero sobre todo centrarnos en el ciudadano y es volver a la escala humana que le podemos decir. Entonces, siento que en este momento, volver a la escala humana es también seguir todas estas conversaciones que se han tenido sobre cuál es la ciudad de la proximidad, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad que más bienestar le genera a sus ciudadanos. Entonces, realmente me parece que hemos tenido un cambio de conversación frente a ya no es solamente la ciudad que planea el arquitecto, ya no es solamente la ciudad que planea el economista, ya no es solamente la ciudad que en papel te da un abogado, sino en la práctica, con el error también, aprendiendo del error, en qué nos enfocamos y es al final el bienestar de las personas y de los ciudadanos. Ahí ya me das entrada al punto clave del podcast. Aquí este es un podcast de arrendamiento y claro, ese es el punto clave. Cuando ya me hablas de la gente, me tocas dos temas, de cómo vive la gente en la ciudad y me tocaste un tema que suena bastante utópico, que es el de la ciudad a los 15 minutos, que me parece súper bacana la visión de la ciudad a los 15 minutos. Y quiero que empecemos por ahí para que hablemos ahora desde la perspectiva de la gente, cómo va evolucionando la ciudad y cómo van cambiando esas formas de vivir la ciudad y también eso me genera nuevos patrones de consumo y de demandar nuevos servicios, ¿cierto? Cuéntanos un poco, porque eso suena bastante, lo decía, tópico, si se puede decir, en una ciudad como Bogotá, donde el trancón y la movilidad con los graves problemas que tiene, con un transporte masivo supremamente deficiente. ¿Cómo podemos pensar en una Bogotá de los 15 minutos? ¿Cómo puede llegar a ser eso? Cuéntanos un poco cómo es esa visión de la ciudad de los 15 minutos en una ciudad como Bogotá. Yo vengo de una ciudad pequeña, yo soy de Pereira. Mucha gente se va a vivir de Bogotá a Pereira buscando vivir en una ciudad pequeña que esté todo a 15 minutos. Y yo ya estoy perdiendo un poco los 15 minutos. Allá en Pereira estoy perdiendo ya los 15 minutos, ya estamos por los 45 minutos. Pero entonces, ¿cómo podemos hablar de una ciudad de 15 minutos en Bogotá? Bueno, un poco para dar contexto de pronto a las personas que no han oído o es primera vez que escuchan este término, y es un colombiano, de hecho, Carlos Moreno, comenzó a hablar de la ciudad de los 15 minutos porque él se dio cuenta que lo que en realidad hacía mejor a una ciudad eran los servicios y la proximidad que sus habitantes pudieran tener a sus necesidades básicas. Y para él estas necesidades debían estar a pie y una distancia razonable para caminar debían ser los 15 minutos. Entonces, no solamente es tener el parque, no solamente es tener dónde hacer mercado, sino también es tener dónde, si me enfermo, voy, si tengo un hijo, a qué escuela puede ir cerca, que tenga 15 minutos, y que además tú puedas hacer que tu día en realidad te alcance para muchas cosas. Que es lo que un poco está pasando aquí en Bogotá. Yo también un poco, no me llamaría víctima, pero yo vi ese cambio y lo tuve que vivir porque vengo de un pueblo muy pequeño de 40.000 personas, donde yo no tenía ciudad de 15 minutos, yo tenía ciudad de 5 minutos. Yo iba al colegio en 5 minutos, yo volvía y almorzaba en mi casa, yo podía dormir, yo podía bañarme porque tenía doble jornada y aún así a las 4 de la tarde estaba libre y haciendo alguna actividad extracurricular. Incluso me daba tiempo para jugar y al final también me daba tiempo para estar con mis papás, para descansar. Y si uno lo lleva a la realidad de los bogotanos, eso no era lo que tenían o tenemos hoy en día. Nos hace falta, pero sí creo yo que estamos un poco en ese camino y
desde que llegó el POT, el último POT del 555, no sé si supiste que hay este cambio de las llamadas UPLs, que son las unidades de planeamiento local. Las UPLs están pensadas justamente bajo estos conceptos de ciudad de la proximidad. Entonces, lo que se quiere es un poco como poder que si estos polígonos o estos, ¿cómo se podría llamar? Entidades territoriales. Sí, son Puedan unidades ofrecer... básicamente de planeación dentro de la ciudad. Exacto. Y tú le vas a dar a esas unidades, digamos, te marcas la ciudad o la cotas en esas pequeñas unidades y ahí empiezas a diseñar servicios para que todo dentro de esa unidad esté dentro de en esos 15 minutos. Claro, otra cosa que cabe resaltar, los 15 minutos fue algo que Carlos en su momento habló, simplemente 15 minutos pueden ser a una distancia directa de una recta, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, depende de la velocidad de la persona. Ya si tomamos como una distancia Manhattan, que es teniendo en cuenta los obstáculos, las calles por donde tengo que meterme, es distinto, pero digamos que podríamos hablar de 1,5 kilómetros, pero no obstante, eso también depende de cada ciudad, qué es lo que le favorece a esa ciudad y qué es lo que podría en realidad ser realista y dejar de ser utópico. Entonces, aquí en las UPL se habla 15 minutos caminando para servicios muy, muy básicos como salud y cultura y recreación, pero también se habla de 30 minutos, por ejemplo, en transporte público o en bicicleta y como estos temas o estos modos de transporte distintos al particular, al carro particular. Podría también ser 30 minutos y seguiría siendo una ciudad de proximidad que le ofrece a sus ciudadanos accesibilidad a los servicios y necesidades básicas. Estás pensando entonces, ya nos has descrito la ciudad de los 15 minutos, una ciudad más pensada incluso en caminar, 15 minutos caminando o 15 minutos en medios como la bicicleta o el sistema de transporte masivo. Ok, esa es la ecuación. Ahora muy bien, pero ahí le tienes que poner cómo se va a comportar la gente, porque la gente entonces vive y la gente disfruta de todos esos servicios o hace uso de todos esos servicios en ese entorno de esos 15 minutos. Y tenemos una ciudad como Bogotá de ya no sé cuántos millones de habitantes, más de 10 millones de habitantes. Sí. Y tenemos unos sectores que ya tienen su propia complejidad, ¿sí? Hablemos particularmente de Soacha. Otros que tienen otra complejidad, cómo se desarrolla el norte de Bogotá, con una visión tal vez de planes parciales, donde hay un desarrollo integrado y tal. Y qué familias, quiénes son los que viven allí, quiénes son los que viven, por ejemplo, en Soacha, y esa ciudad de los 15 minutos, cómo le voy a empezar a dar esa dinámica. Porque está muy bien la visión de la planeación, pero ¿cómo puedes entonces en muchas zonas incluso redensificarlas? Porque el reto está es que tú planificas aquí una oferta de servicios, pero esa dinámica, ¿cómo se la das? Porque si hoy no la tiene, si tengo edificios de oficinas desocupados, que es una de las problemáticas que antes me comentabas, tenemos una zona que se ha deprimido económicamente, entonces tenemos edificios desocupados, deteriorados, al mismo tiempo se deteriora todo el entorno comercial, al mismo tiempo vamos entonces también con el precio del metro cuadrado cae. Si tienes un entorno deteriorado, la familia, el habitante en general, las personas tienden a desplazarse hacia zonas que antes que deteriorarse estén desarrollándose y estén creciendo y mejorando sus servicios. Entonces yo estoy acá, ahora veámoslo desde la perspectiva del inversor. Yo soy dueño de una propiedad en esa zona, estoy perdiendo valor con mi propiedad. Luego, quien usa, por ejemplo, en alquiler mi inmueble, pues está perdiendo calidad de vida y quiere desplazarse a otra zona que le ofrezca mejores condiciones de seguridad, porque cuando tenemos ese deterioro, tú sabes y recuerda pronto la teoría de las ventanas rotas, ese deterioro sí, claro, empieza a ser progresivo, sí. Y entonces empiezas a desplazarte y empieza por el contrario a llegar otra población que antes empieza a contribuir al deterioro. ¿Cómo entonces dentro de esa planeación? Porque el reto es, ahí le falta a la gente. ¿Y cómo hago yo? Porque suena bien lo de los 15 minutos, suena bien si yo puedo planear para integrar esto, que haya conexión del sistema de transporte masivo con esa unidad de que planeo, que haya ciclorrutas, que hayan buenas zonas de circulación peatonal, buena señalización vial para que el peatón se mueva seguro. Todo esto suena muy bien, pero ya a la hora de la intervención, de llevar esto del plan a la intervención, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque si tengo una zona que ha sufrido este deterioro, que es muy común en los centros de las grandes ciudades y de las ciudades pequeñas, estos deterioros se van dando.
los inmuebles han perdido valor tanto que para los propietarios resulta mucho mejor incluso abandonarlos, no invertirles más, esperar que hayan, que por ese mismo deterioro la carga impositiva baje y pueda alguien darle un uso mínimo, pero entonces empieza a tener unos ingresos y unas condiciones muy marginales en su ingreso, por arrendamiento, por ejemplo. ¿Cómo hago yo para revitalizar eso y competir, por llamarlo así? Porque compito con otra oferta de otro sector de la ciudad, que yo viviendo allí un desarrollo, digamos un plan parcial, con unos desarrollos integrados, vías buenas. ¿Cómo yo compito para tener ese equilibrio en la ciudad y lograr esa ciudad de los 15 minutos que tiene, dicho, contado como lo cuentas, tiene un impacto buenísimo en lo ambiental, en la calidad de vida de las personas? Yo creo que todo empieza por las intervenciones urbanas. Eso es realmente. Si una zona está deteriorada, creo que hay un tema de actuar y de planear. Y poco a poco la gente también se va dando cuenta, bueno, ¿qué está pasando aquí? Me interesa venir, pero normalmente cuando tú tienes intervenciones urbanas también viene el tema de se te suben los arriendos, se te suben los precios de venta, y siento que eso también entra dentro de la conversación, dentro de la toma de decisiones de las personas. No es solamente esta zona está o no deteriorada, es ¿puedo no costearlo? ¿Puedo vivir aquí en realidad? Y creo que ahí iría mi respuesta, y es cómo yo puedo, como entidad o desde la participación que esté teniendo, atraer a estas personas a que sí quieran vivir aquí y que puedan además costear esa vida, ¿no? Y un poco lo que hablábamos antes tú y yo era qué opciones nos está dando el mercado de la vivienda aquí en Bogotá y cómo se está moviendo, cuáles son las dinámicas, cómo atraigo yo a las personas, qué es lo que más les está interesando a las personas en este momento. Y hablando incluso hace como unos 3 días, justamente estaba en un panel y alguien dijo, en la crisis de la vivienda creo que hay muchas aristas, pero hay una importante que no hemos podido mucho solucionar, y es el tema de la localización. Como el suelo es tan costoso, normalmente si tú no puedes o no tienes tantos recursos, eres de Sí, una clase un poco más baja, pues tienes que decidir irte, y ni siquiera lo decides, la ciudad el misma te mismo expulsa. te pone en esas zonas Exacto. porque es lo que La puedes decisión adquirir. no la tomas tú. Quienes pueden tomar la decisión son quienes pueden pagar donde quieran, Y prácticamente. ahí me voy a meter a otro punto. Es que mira, para que enfocándonos en los temas de arrendamiento, porque tocabas dos cosas, es eh, las intervenciones urbanas, las personas que pueden llegar a vivir allí, la localización y la crisis de la vivienda. Hablaste de la crisis. Y de pronto esa crisis, no sé qué tan crisis sea, sino que también estemos asistiendo como a un cambio en los patrones de consumo y culturalmente a lo que es importante para nosotros en la vida. ¿Por qué? Culturalmente en el país, yo no sé si en el resto de América Latina, pero sí en Colombia, te han vendido la historia y tenemos eso muy marcado de que debemos tener vivienda. Y ese es nuestro primer patrimonio. Sí, ser ¿Sí? propietario. La política de vivienda en Colombia se ha enfocado en eso, a ser propietario. Te subsidian, te dan opciones de subsidio para que puedas acceder a una vivienda y puedas ser propietario. Claro, entonces ahí entra lo que tú dices. Vivienda nueva. Para que esa vivienda sea asequible y nueva y asequible, pues yo la hago donde el precio, el suelo me lo permita, el precio del suelo. Entonces la hago lejos. ¿Listo? La hago lejos de la centralidad. Ok, allí llegan unas personas, pero, y ha funcionado, pero lo que nos muestran el comportamiento y los resultados es otra cosa. Digamos, funciona porque existe la demanda y siempre se venden ese tipo de proyectos, pero la realidad no es otra cosa. Colombia, para el año 2018 tenía el 34% de sus familias viviendo en arrendamiento. Para ese entonces eran 5.5 millones de contratos de arrendamiento de vivienda solamente. Del 2018 acá han pasado 2 gobiernos. Uno con una política de vivienda fuerte, venía de una política de vivienda muy fuerte, y este ha cambiado su enfoque en política de vivienda. Eso no lo vamos en ese punto no vamos a profundizar, sino ha cambiado su enfoque. Y ese número de familias en vivienda en arrendamiento, pasó del 34 al 40%, de 5 millones y medio a 7.2 millones de personas en arrendamiento. Entonces, o la política no funciona, o hay una tendencia diferente ya en este mercado en Colombia. Y ese porcentaje te lo comparo con América Latina. América Latina tiene un promedio de viviendas en arrendamiento
para familia del 21%. Países como México tienen el 16%. Entonces, hay un cambio aquí en Colombia, hay una tendencia más a preferir el arrendamiento. Eso puede ser. Hay también un cambio de patrón de consumo generacional donde unos ya, unas generaciones dicen, yo ya no quiero comprar, no se me interesa. O ya definitivamente no puedo. Sí, a ver, Javier, yo creo lo siguiente, y es, nuestras políticas de vivienda son un poco como nuestro pensamiento, un poco traído desde la época del feudalismo, y es de tener, de ser propietario. Y es que en realidad, ya, y tú lo dices, los números lo dicen, toda la dinámica está cambiando. ¿Por qué nuestras políticas de vivienda no? Porque no estamos dando, incluso no solamente desde la política, también como desde los desarrolladores y los constructores, que yo he visto, sí, más proyectos que tienden es nada más a ofrecer arriendos, pero en realidad no es tanto respecto al número que, por ejemplo, tú nos das. Todavía se sigue haciendo proyectos de vivienda nueva para venta. Y eso es lo que un poco está primando todavía en la cabeza de los desarrolladores, de los constructores. Es como si ya tuvieran una fórmula mágica, algo en su cabeza y lo replicaran y lo replicaran y lo replicaran. Pero, y si te pones a ver realmente ese cambio, porque tus decisiones o tus proyectos no están cambiando al paso de eso. Y mira que son modelos, te interrumpo ahí para complementarte un poco, mira que son modelos cuando el constructor saca un modelo en conjunto cerrado, en propiedad horizontal. Está pensado, en principio, dices, yo lo quiero, este es para un perfil de familia así, pareja joven, con 2 hijos, va a comprar, le doy unas áreas sociales, unas amenidades para ese perfil de familia. Y listo, se van allí, hipoteca de 15, de 20 años, ya hasta de 30 años, pero en 15 años los hijos crecieron, van a estudiar a otra parte, los padres están más tiempo solos, y esta vivienda deja de ser la vivienda adecuada. Entonces pasa a arrendamiento, porque ellos se mueven a arrendamiento a una zona que se adapte más a sus nuevas condiciones. Porque es que en 30 años una persona y una familia tiene una evolución tremenda. Tú no eres la persona de hace 10 años, ni vas a ser la persona en 10 años tampoco Eulalia lo mismo. de 20 años a futuro. Ni las mismas necesidades ni de tus espacio. mismas necesidades de espacio, ni de servicios. Entonces, tú ni te mueves... Ni voy a valorar lo mismo. Exacto. Pero dejaste un inmueble acá que fue pensado para otro momento de otras cosas y se lo vas a alquilar supuestamente a una familia que encaje. Entonces son proyectos muy enfocados en los propietarios y no enfocados en que hay una movilidad ya cada vez de más corto plazo, que hay arrendatarios que se están moviendo rápidamente porque así lo permiten, o más que permiten, lo exigen los trabajos de hoy, porque también las condiciones de las familias son más de vivir experiencias y cambios que establecer un patrimonio, como tú lo tocabas ahora, con visión feudal, es que yo construyo un suelo y un arraigo y aquí me quedo y esto es una herencia y esto es una herencia para mis hijos. No, lo a que los le hijos, voy a dejar a mis hijos va a ser la casita donde se criaron y ya. Eso hoy tal vez quiero dejarle a mis hijos una mejor educación, mejores experiencias, la educación vista desde un punto de vista más integral, más experiencial. Entonces, incluso para uno. Eso tiene que, sí, claro. Para uno como joven, yo en realidad tengo 27 años y yo pienso un poco así. Yo quiero viajar, yo quiero irme a hacer una maestría, yo quiero ir y poder adquirir más experiencias que en realidad pensar en sacar un crédito de una vivienda a 20 años. Que en 20 años, por ejemplo, saco un apartaestudio, en este momento me puede alcanzar para un apartaestudio que se están haciendo en este momento unidades de 30 metros cuadrados. Y en 10 años yo tengo un hijo, tengo una familia, ¿voy a estar viviendo con ellos en ese lugar de 30 metros cuadrados? No, pero tengo todavía el crédito que saqué a 20 años para poder pagarlo porque esa fue la única manera que me diera la cuota. Entonces creo que esto también la gente se está poniendo a pensar en realidad, ¿quiero una vivienda digna? ¿Quiero una salida a un techo digno? ¿O solamente quiero decir que tengo, que soy propietario? ¿Sí? Exacto. Entonces es eso. Realmente yo creo que no solamente las personas se están dando cuenta como del tema de no solamente es poseer, sino también se puede arrendar. Hay ciudades de ejemplo que nosotros nos podemos dar cuenta
que pasar de esa visión de solamente poseer y ser propietario a en realidad arrendar también puede funcionar. Y era lo que estábamos hablando sobre, por ejemplo, en Viena, en esta ciudad donde las personas, el 60% de las ciudades viven arrendadas y tienen una muy buena solución o una muy buena salida habitacional. O sea, tienen viviendas dignas, de calidad. Entonces, otra vez, un poco mi idea es, soy propietaria, pero no de un espacio, no del mejor espacio que puedo, de un espacio pequeño, de un espacio lejos, de un espacio no conectado, de un espacio incluso a veces sin servicios, sin conexión a temas urbanos, sin conexión a ninguna facilidad, a ningún hospital, a ningún colegio, o en realidad vengo y arriendo y puedo Y además disfruto de todos los servicios cerca. decidir estar en una mejor zona. Entonces ahí la ciudad de los 15 minutos tiene que responder a eso, a esa tendencia es, yo puedo traer la gente, les puedo ofrecer esto, pero ahora, ¿cómo los hago acceder a este arrendamiento? Hoy hay dos tendencias. Una que conozco es la tendencia de los co-living, donde yo, pues, los inversionistas, un inversionista o un grupo de inversionistas o una empresa desarrolla una cantidad de unidades de vivienda muy perfiladas, muy homogéneas y integra una cantidad de servicios. No solamente para que se viva con el concepto de Clubhouse, que también lo tienen, sino también entonces le agregan pues el coworking, unos servicios de internet muy buenos porque eso se volvió bastante relevante y muy ajustados a la necesidad de las personas. Y todo esto en alquiler, todo esto bajo un solo contrato de alquiler que te integra absolutamente todo. Eso es una solución que claro está afectada por el precio del suelo y tiene un perfil que tiene una limitante de acceso allí por el precio. Y esta es la otra opción que tú nos dices, es cómo estamos revitalizando, cómo puede revitalizarse zonas que están deprimidas a partir de esas intervenciones urbanas y puede volver estos edificios que estaban desocupados, deteriorados, perdiendo valor, puedes volverlo solución de vivienda más asequible. ¿Por qué? Porque ya no voy a hacer inversión en servicios públicos, no tengo que tirar redes, ya hay una capacidad instalada, ya hay una ciudad consolidada. Sí. ¿Cómo puede darse esa transformación y cómo podemos brindar eso como solución? ¿Qué ves tú que se pueda implementar? A mí esto me cae muy al pelo, digamos, de una manera directa o personal, porque justamente en el centro de Bogotá, pues digamos que tuvo su crecimiento, el génesis de toda la ciudad comenzó como esta mancha urbana, desparramarse, irse hacia el norte, hacia el occidente, hacia el sur, y poco a poco el centro fue mermando y fue muriendo un poco, ¿sí? Y antes este centro que concentraba muchísima población dejó de serlo. Poco a poco la gente fue saliendo del centro y comenzó a ser centro de servicios. Y luego viene COVID, pandemia, y todo se para. Y ya la gente no va a las oficinas. Y desde entonces, esa un poco cultura que ya a la cual nos acostumbramos de no estar yendo todo el tiempo a la oficina e incluso de no ver lo necesario, cambió toda la dinámica inmobiliaria. Entonces el centro, además de que ya no tenía residentes, se quedó sin personas que vinieran a trabajar. ¿Y qué tienes tú? Altas vacancias, edificios desocupados, personas que vienen al centro y no viven en él. Y desde la parte donde yo estoy, que es la empresa de renovación y desarrollo urbano, Renovo, justamente se creó y se pensó un proyecto para traer o crear nueva oferta de vivienda en el centro de la ciudad, haciendo reuso de edificaciones, es decir, edificios que antes, que normalmente son bienes de interés cultural, ¿cómo podemos darle una nueva vida a este edificio? Y un poco lo que se quiere es estos edificios que están en el centro, que están en desuso, que como tú decías, viene el propietario y como no está ganando nada, lo está dejando morir o algo así, no. Vamos a actuar sobre esto, pero ya no va a ser este uso de oficina que ya no se está requiriendo, que ya el mercado no lo está pidiendo, sino vamos a crear lo que en realidad el mercado sí está necesitando, que es unidades de vivienda. Y creo que es súper interesante también porque justamente en zonas que están, llamémosle entre comillas como tú los has denominado, deterioradas, no hay presión sobre los precios aún, o no tanto, sobre los precios ni de venta ni los precios de arriendo.
Entonces creo que es un poco, ambas cosas confluyen, una zona donde todavía la gente puede acceder, mucha gente, no solamente gente de recursos bastante grandes, sino de personas de perfiles de recursos, de ingresos medios y medios. bajos. Exacto. Pueden tener acceso a una vivienda en una zona Exacto. Y además central. no solamente se piensa el reuso de edificaciones como dentro del segmento no bis, también puede ser vivienda social. Entonces, esa parte es súper interesante porque no solamente ayuda, o sea, como que ataca dos problemas. Uno, la revitalización de un centro histórico que se estaba un poco a poco durmiendo, diría. Y dos, el acceso y la creación de nuevas soluciones habitacionales para los habitantes. Y además, tres, vienes y traes a personas a una zona que está supremamente conectada, que tienes transporte público, que tienes una red que hace parte de la red de las bicicletas, de la cicloinfraestructura, que tienes hospitales cerca, que tienes universidades, que tienes también, sigue habiendo muchísimas instituciones, no solo públicas, sino también privadas. Entonces tienes tu trabajo ahí mismo, que tienes escuelas. Entonces, sí, creo que este proyecto de reuso de edificaciones soluciona muchísimas cosas, o pues aporta, no soluciona porque no es la solución para todo, pero aporta a cómo resolvemos estas problemáticas que estamos teniendo. Y bueno, este fue en el caso de Bogotá. Suena bien, bien interesante. Y ahí cómo juega entonces, ahí empezamos a tener varios actores. Yo soy el dueño antiguo del edificio que viene perdiendo valor, que está un poco abandonado, que no está en uso. Ese dueño, que está en la sin salida porque invertirle no sabe si va a ser rentable, se lo están comiendo los impuestos y no recibe ingresos y los gastos del inmueble. Bueno, ahora está esta propuesta, pero aquí tiene que haber una inversión, un inversionista que llegue y le cambia la vocación a ese edificio. Cambiarle la vocación porque ya no es una oficina, se hay que volver los apartamentos y puedo enfocarme, eso da la oportunidad de enfocarme en lo que tú decías, también en vivienda social y darle una tipología de vivienda social y que accedan a ese tipo de arrendamientos y a estas viviendas personas con ese nivel de ingreso, que sería, pues, tendría un impacto muy positivo. Pero ¿cómo juega ahí ya, en términos de negocio, este inversionista y el propietario actual que está en la condición de sin salida con ese inmueble y con esa inversión, y que no es un propietario, porque esos edificios no son de un propietario, son de muchos dueños de varias oficinas? ¿Cómo funciona ese modelo? Listo. El reuso de edificaciones no se inventó en Renovo hace un año. No, el reuso se ha dado toda la vida. O sea, uno lo puede ver en Nueva York, en Chelsea Market, uno lo puede ver incluso aquí en Bogotá, en estas residencias que se llaman Del Sol, no sé si las recuerdas. No las tengo ubicadas. Ok, un edificio bien de interés cultural muy chévere. Y así hay muchas, digamos, ejemplos desde hace muchos años. Entonces, lo que nosotros pensamos fue, estas personas tienen este edificio y no saben qué hacer con él. Lo que tú dices, le está generando al contrario, es como una carga económica, y además tener un bien de interés cultural es costosísimo. Sí, Tener porque las una casa- inversiones las intervenciones son muy limitadas. muy limitadas. Y además tener una casa colonial, te lo digo yo que vivo, mi casa es en Monpós, entonces sí es lo que le cuesta a las personas allá, que el techo, que la gotera, que la pared, porque son casas antiquísimas, son inmuebles antiquísimos. Entonces un poco aquí lo que pensó Renovo es, bueno, nosotros con este poder de conocimiento y de gestión, ¿cómo podemos venir y conectar a las personas que tienen el dinero con las personas que son los propietarios de los inmuebles? Entonces ahí estamos fungiendo un poco como hacemos el símil o la metáfora de somos el Tinder. Sí. El Tinder del reuso, porque conectamos, entonces tenemos una lista. Hacer el match del inversionista con el inmueble. Exacto. Entonces, al inversionista, ¿qué le interesa más? ¿Qué tipología le interesa más? Mira, te muestro este edificio, ¿qué te parece? Y entonces ahí viene y se crea como un poco la relación entre ellos, pero también teniendo la seguridad del sector público de, mira, esto se está viendo así, esta es la visión que nosotros tenemos frente a este programa, son varias las personas que están interesadas en hacer esto, no es solamente uno, porque normalmente si de pronto alguien muy futurista, que tiene dinero, un desarrollador, hubiera venido y se le hubiera acercado a un propietario de inmueble,
pues un ejemplo de pronto no motive a muchos, pero si ya tú tienes un respaldo, ¿no?, del sector público de que mira, estamos viendo esto, hay valor aquí, la gente de verdad quiere venirse. Hay una política, hay una política, dándole continuidad al proceso y exacto, dando garantías para las partes. garantías y respaldo. Ese es el punto. ¿Cómo creo confianza? Ese punto me parece súper clave. ¿Cómo creo confianza y cómo tú eres el Tinder? Listo, hacen match, pero ustedes van más allá. Ya de ahí en adelante son un poquito los celestinos que ayudan a que ese match continúe y llegue a haber un modelo de negocio, ¿no? Porque no es solamente generar la cita y aquí pueden encontrarse, sino es muy bien. El inmueble funciona y el inversionista tiene el interés, pero ¿cómo pongo a funcionar el negocio? Es decir, cómo yo como propietario tengo una garantía y en qué rol quedo yo en ese nuevo modelo. Soy un accionista, sigo siendo un propietario, y cómo, por ejemplo, pueden ser los modelos de operación de esos edificios que van a salir con una oferta en renta muy novedosa y seguramente mucho más asequible para la gente, como tú me decías ahora. Listo. Yo creo que aquí hay una cosa y es como nosotros hablamos con ambas partes, también tenemos que ver que ambas partes salgan al final en beneficio, pero también asentados a la realidad de una persona que tiene este inmueble de pronto piensa que cueste el triple de lo que en realidad el mercado está dispuesto a pagar y de que al final eso no le esté sirviendo a un desarrollador tiene más porque cariño no le cierra. que... Sí, más, exacto. Tiene que adaptarse a lo que... Exacto. Pero tampoco de esto es un inmueble que es bien de interés cultural y comienza ahí como a depreciarlo y es no, como que sea un negocio justo para ambos, que le funcione a ambos. Y creo que no es solamente, hemos encontrado, o me parece a mí, esto es muy personal, quiero decirlo, que me parece a mí que hay más, como te digo yo, interés de los dueños de los inmuebles, porque claramente son los que lo tienen un poco en desuso, los que les necesitan darle salida a los productivos, esto, claro. exacto. Y un poco más de escepticismo de parte de los desarrolladores. Y es como venimos ahí nosotros, no solamente con el respaldo de créeme, te lo digo yo, Reno, sino también de los datos, que eso es súper importante, de la información, de nosotros darles a ellos, mira, esto es lo que nosotros estamos viendo, esto es lo que de pronto o probablemente a las personas que podríamos capturar, y esta es la dinámica que se está teniendo en este momento. Y hay algo, y es facilito con la siguiente premisa, y es, hay 1.500.000 de viajes, si no estoy mal, diarios al centro, y hay 200.000 personas que viven en el centro, más o menos. Entonces, 1.500.000 viajes al centro, sí, y hay 500.000 viviendo, 200.000. Es decir, que 1.300.000 viajes los aporta solamente el desplazamiento al trabajo o a la demanda de servicios del centro. Exacto. Ok. Entonces... Pero me surgió otra pregunta. Claro. Vamos a suponer que es exitoso y que logramos reducir, y me voy a adelantar de pronto un poco con esto, y logramos reducir con esa política de 1.300.000 viajes a 600.000 viajes, ¿sí? Le metí 700.000 personas aquí tal vez en esto. Eso me va a desocupar otras zonas. ¿Qué cambios prevén? Porque ahora también me decías la data. ¿Qué datos le estás entregando a un inversionista para yo saber que esto puede ser un efecto boomerang, que me desocupe y después vuelvan porque de pronto los costos de acá no les dan? ¿O realmente esto puede ser de largo plazo y yo puedo tener esa expectativa de que en el tiempo puedo traer unas 700.000, 600.000 personas a densificarme el centro? Te mostramos la dinámica en realidad que está teniendo un poco el centro, porque es cierto que también ya hay desarrollos de vivienda nueva, no de reuso normalmente, pero de vivienda nueva, e incluso de reuso, hay algunos ejemplos. El edificio Acuña, por ejemplo, que quedó, a mi parecer, esto personalmente divino. Yo viviría personalmente en el centro. Mi oficina queda en el centro y yo voy y me encanta conocer cada vez que voy a un nuevo restaurante, un nuevo lugar, que tengo todo a la mano en el centro. En verdad es una gran experiencia. Pero también le entregamos esta información de, hay personas que en realidad, o zonas
que tienen una presión muy alta y que los precios son muy altos. Y no es que se van a ir de un lado y van a dejar huecos acá, sino que de pronto va a reducir y a calmar un poco más la presión que hay en las otras zonas, que incluso es algo bueno. Es decir, esa intervención lo que puede es dar un equilibrio al mercado, liberar presiones de zonas que sin ser ofertas muy buenas están con mucha presión y aumenta precios, y al generar nueva oferta puede empezar a generar un nuevo equilibrio en el valor del arrendamiento. Sí, Javier, incluso esto es uno de los elementos que maneja o que de los cuales habla Carlos Moreno en su teoría de los 15 minutos, y es la densidad equilibrada. Entonces ya no solamente estamos hablando de que tenemos que ser muy densos, sino que en realidad esa densidad tiene que ser equilibrada para que también pueda ser soportada por todos estos sistemas de los cuales habíamos hablado, los sistemas urbanos, de que también pueda la red ser suficiente, de que el alcantarillado, de que, sí, digamos. Sea capaz de cargar la densidad que le voy a poner, tenga la capacidad Entonces, de carga. yo no creo en eso de que simplemente vayamos a atrapar personas y vaciemos otras zonas de la ciudad y que eso allá de pronto ese desarrollador tenga un proyecto y ya no se le vaya a vender, ¿no? Ese es el reto entonces, al desarrollador también tiene ese límite, o sea, el desarrollador no puede sobredensificar, llegar a tener unas unidades demasiado pequeñas para que logre una densificación muy alta, y ahí es donde empieza a jugar la política y la planeación para dar esas garantías. Claro, es que es parte y parte, es como nosotros no decimos tu proyecto no tiene que ser rentable, claro, eso es una parte primordial, pero tu proyecto también tiene que estar alineado con la visión de ciudad que queremos y tiene que ser una solución digna para los habitantes. Entonces, siento que no es solamente hacer la mayor cantidad posible o el mayor aprovechamiento y las unidades más chiquiticas que podamos y quitemos en los pasillos lo más poquito, sino yo estoy segura que tú dentro de esa rentabilidad también puedes dar una solución digna. Y me parece importantísimo también porque es que empezamos a darle soluciones más formales. Es que mira que hoy en el arrendamiento de vivienda hay un nivel de informalidad sumamente alto, donde no están cubiertos ni los riesgos del propietario ni los derechos del arrendatario. Entonces no hay una garantía en el medio que se acoja a la norma y que dé, valga la redundancia, condiciones que garanticen el negocio o el beneficio del arrendamiento para las partes. Es que mira que en Colombia tenemos apenas cerca del 15-20% de los contratos de manera formal y con garantías formales. El resto son negocios que, pues, aunque hayan contratos, medien contratos, muchas veces con garantías muy informales. Eso también yo creo que puede aportar un poco allí, y puede aportar un poco, ya me hablaste de la presión, del equilibrio de los precios, de mejorar la oferta, de tener una carga adecuada para la capacidad, o una densificación adecuada para la capacidad de carga de la ciudad. Queda mejor, podemos tener una ciudad mucho más equilibrada. ¿Tú crees que eso puede pasar de la planeación y de algunos casos de éxito que me estás mostrando a marcar una tendencia en ciudades como Bogotá, por ejemplo, que es de las grandes de América Latina? Yo sí creo, y sobre todo porque lo hablamos al principio, ya está sucediendo. No es algo que nosotros tengamos... Esto sí definitivamente vino a quedarse y puede ser tendencia. Exacto. O sea, ya la mayoría de hogares al final van a atender también al arriendo. Los jóvenes lo deciden. Y era lo que hablábamos sobre un poco la fase de la vida. Las etapas de la vida. Las etapas de la vida. Yo ahora en este momento, ¿qué necesito si soy estudiante? Si eres profesional, soltera, si soy joven. profesional, soltera, si no tengo hijos, si de pronto no quiero pensar en un matrimonio sino después de los 30, después de los 35. Entonces, yo creo que ya existe la dinámica, o sea, ya está. Y creo que este tema de poco apoyar proyectos que no solamente se tenga en cuenta otra vez de venta, sino también de arriendo, creo que sí, o sea, la dinámica está, la gente está dispuesta. Y está la política, está la planeación, o sea, hay hay una iniciativa y una capacidad desde lo público de generar la política para que este tipo de cambio se dé. Ay, no sabría decirte, pero a mí me parece que sí debería haber,
también tener un control sobre el tema de los arriendos, claramente, porque puede pasar que también pues se vuelvan como elevados y la gente tampoco puede acceder a los Pero arriendos. yo creo más en un control, por llamarlo control, desde una política que incentive la oferta para mantener un equilibrio en los precios, que una política que restrinja la oferta para mantener un equilibrio en los precios. Me explico. Es mucho más deseable una política como la que nos has venido contando, con este principio de planeación de la ciudad de los 15 minutos, donde se busca generar una nueva oferta de vivienda en arrendamiento digna y con acceso a los servicios y que, aunque te pueda salir más caro el canon, bajas mucho los costos en transporte y en el acceso a los servicios. Todo esto tiende a equilibrar a que si yo con norma trato de ponerle techos a los precios de los arrendamientos. Porque al final del día, cuando yo empiezo a poner techos, esto no le funciona ni al arrendatario que demanda el servicio, ni al que tiene una gran inversión en un inmueble, pero tiene que recibir una rentabilidad muy baja porque está limitado. Entonces no hay tampoco un apetito por el inversionista por salir a suplir esa oferta, porque ya me le están poniendo un techo a mi rentabilidad. Mientras que aquí es el mercado el que rige, y el mercado es el que va diciendo cómo pueden funcionar los precios con unas políticas claras o unas reglas claras del juego como las que me estás contando que ponen. Sí, creo que es... Yo creo que en las reglas claras del juego también, porque claramente también está la situación en cuando se comienza a especular. Y ya pasa el tema de la rentabilidad y entra un tema de especulación. ¿Especulación? Pero mira, la especulación siempre la termina venciendo la demanda, porque si la oferta se excede, el precio va a bajar en el mercado. Entonces también termina generándose se puede ver desde dos ópticas. Tú puedes intervenir o intervengo con norma al mercado o genero norma para promover mercado y que el mercado haga lo que el Estado no puede hacer, sí, vía norma. Yo promuevo vía norma que el mercado haga lo que yo no puedo hacer o lo haga mejor, lo haga de una manera más eficiente. Yo creo que tanto el sector privado como el sector público tienen que ir de la mano, como todo. O sea, no es solamente dar rienda suelta, porque creo que puede pasar algo también como lo que está pasando en Medellín, que es como toda esta migración de gente que puede pagar precios más altos y está subiendo esto, el tema de los arriendos, y ya los ciudadanos en realidad no pueden acceder. Entonces, creo que, pero como tú también decir como, bueno, tú tampoco le vas a decir a alguien cuánto puede cobrar por su alquiler, pero ya hemos visto políticas de un tema de pronto renta controlada, o si llevas ya tanto tiempo no pueden subirte más de tanto. O sea, creo que en este momento no te podría decir algo que yo haría, pero sí que va de la mano. Sí, o sea, claro. Sí, exacto. Por supuesto. Lali, esa conversación ha sido súper interesante. Se nos hizo incluso más extensa y nos quedó mucho tema. Siento que nos quedaron cosas por conversar. Muchísimas, pero ha sido muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias por compartir este tiempo, tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. No, a ti, Javier, muchísimas gracias por invitarme. Espero que dentro de todo se puedan la gente o quienes te escuchen llevar ideas, no sé si novedosas, pero al menos ideas que les hagan pensar en cuál es la ciudad en donde están, lo que se viene, ver estas teorías, leer más sobre eso, porque esto no es solamente de los urbanistas. No, y también cómo invertir, cómo participar en el negocio, cómo ofrecer nuevas opciones. Esto creo que es súper interesante para muchos sectores que lo escuchen y que, bueno, se interesen. Es una tendencia ya muy marcada y creo que nos dice todos los argumentos. Muchas gracias, Eulalia. No, a ti, Javier. Antes de despedirnos, esperamos que este episodio te haya encantado. Te invitamos a conocer más sobre nosotros en fianly.com o en nuestras redes sociales @fianlyco. Si te gustó, activa la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y cuéntanos qué tema quieres escuchar en el próximo episodio. Arrendando Podcast es una coproducción de Bautista Laboratorio de Comunicaciones y Fianly, tu opción para afianzar. Nos escuchamos en el próximo episodio.